Evangelio de hoy. Sábado 21 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 24 al 34. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. O, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida pensando que vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros. Ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando que vais a comer, o que vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie puede servir a dos señores, dice el Señor con absoluta claridad, porque uno de ellos será el que domine nuestras decisiones, mientras el otro quedará relegado a la sombra de nuestras prioridades mal ordenadas. Y en esta afirmación se encierra una verdad tan profunda que atraviesa toda la existencia humana. Porque todo corazón está llamado a tener un centro, un fundamento que lo oriente. Y si ese centro es el dinero, las riquezas, o cualquier otro ídolo, entonces el alma se fragmenta y pierde su unidad más esencial, la que solo puede darle Dios. Servir al dinero es vivir esclavo de la ansiedad, porque nunca basta, nunca llena, nunca da descanso verdadero. Y quien lo pone como su Señor acaba dominado por él, midiendo el valor de su vida y de los demás por la posesión, por el tener, por el brillo pasajero que encadena la libertad del alma. Mientras que servir a Dios es entrar en una lógica de amor que libera, que dignifica, que da paz. Porque Dios no exige intereses, sino entrega sincera, confianza filial y comunión viva. Por eso Jesús nos dice con firmeza que no debemos angustiarnos por la vida, por lo que comeremos, ni por el cuerpo, por lo que vestiremos. Y al decirlo no nos está invitando a una despreocupación irresponsable, sino a una confianza activa, a una fe que se convierte en abandono sereno en las manos del Padre. Porque quien vive preocupado solo por el mañana, se pierde el milagro del hoy, la gracia del presente, el encuentro con Dios que sucede en lo cotidiano. Mirad las aves del cielo, dice el Señor, que no siembran,
Ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y esa imagen tan sencilla, tan poética, contiene una revelación poderosa. Porque si Dios cuida de los pájaros, ¿cómo no cuidará mucho más de nosotros? Que somos sus hijos, creados a su imagen, redimidos por su Hijo amado, y sostenidos por su Espíritu Santo. Esta confianza que Jesús nos enseña no es una idea teórica, sino una actitud concreta que transforma la forma en que vivimos. Porque cuando dejamos de depender de las seguridades humanas, cuando dejamos de vivir corriendo por conseguir más, y empezamos a confiar realmente en la providencia divina, entonces empezamos a vivir con libertad, con gratitud, con gozo. Porque sabemos que lo esencial no nos será negado. Y además, Jesús nos confronta con una pregunta que desnuda nuestras ilusiones: ¿quién de ustedes, por más que se angustie, puede añadir un solo momento a su vida? Esta pregunta nos ubica. Nos recuerda que la vida no está en nuestras manos. Que no somos dioses. Que no podemos controlar el tiempo, ni detener la muerte. Y que por más esfuerzo que hagamos, hay cosas que solo Dios puede sostener. Por eso nos pide fe. No cálculo. Abandono. No angustia. La invitación de Jesús es clara: mirad los lirios del campo. Cómo crecen. Sin trabajar. Sin hilar. Y ni siquiera el gran Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Esta imagen no solo expresa la belleza de lo creado, sino el cuidado amoroso de un padre que embellece lo pequeño, que se deleita en la simplicidad, que no deja que lo humilde se pierda, sino que lo corona con dignidad y gracia. Así, si Dios cuida con tanto detalle a lo que mañana se seca y se echa al fuego, ¿no hará mucho más por nosotros? Que somos su imagen viva, que tenemos un alma inmortal, y que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Este argumento del Señor no es una poesía romántica, sino un fundamento firme para nuestra fe. Una base sólida para confiar de verdad. Sin reservas. Sin titubeos. Sin dobleces. Gente de poca fe. Así llama Jesús a quienes dudan del cuidado del Padre. Y en esa expresión, más que un reproche, hay un llamado a crecer. A confiar. A vivir con mayor abandono en sus manos. Porque la fe no es simplemente aceptar que Dios existe, sino vivir como si realmente todo dependiera de Él. Actuar con la certeza de que Él nunca falla, y que nunca deja desamparado al justo. Jesús continúa diciendo que no debemos preguntarnos con angustia qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir. Porque eso es lo que hacen los paganos. Los que no conocen a Dios. Los que no han experimentado su fidelidad. Pero nosotros, que hemos recibido el don de la fe, que hemos visto su mano obrar en la historia, que sabemos que su Hijo dio la vida por nosotros, ¿cómo podríamos vivir como si estuviéramos solos? El Señor no desea que vivamos sumidos en la preocupación por el día de mañana, porque Él conoce nuestras necesidades, antes incluso de que se las expresemos. Y si confiamos en que el Padre cuida de los lirios y de las aves, ¿por qué habríamos de desconfiar de su cuidado sobre nosotros?
que somos sus hijos predilectos, que hemos sido llamados a participar de su reino eterno y a vivir en su presencia como templos vivos del Espíritu. En cada rincón del Evangelio se nos presenta a un Dios que no es indiferente a nuestras luchas, que no nos ha creado para abandonarnos, sino para sostenernos con ternura paternal, para conducirnos por el sendero de la vida eterna, y para proporcionarnos lo necesario para cada jornada, sin dejarnos caer, sin retirarse, sin callar, sino actuando en silencio, a través de la providencia, de las personas buenas que pone en nuestro camino, y de los dones que muchas veces no sabemos ver. Jesús nos dice claramente: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y en esta frase se encierra una promesa y un camino de vida. Porque quien pone a Dios en el centro, quien ordena su existencia según el querer divino, quien vive no para sí mismo sino para amar, para servir y para edificar el bien, recibe del Padre todo cuanto necesita y aprende a vivir con alegría, con sobriedad y con profundo sentido. Esta búsqueda del reino no es un ideal abstracto, sino una realidad concreta que se vive en la escucha de la palabra, en la fidelidad a los mandamientos, en la práctica de las bienaventuranzas, en el compromiso con la justicia social, en el cuidado de los pobres y marginados, en el perdón constante, y en la apertura del corazón al soplo del Espíritu Santo. Todo esto forma parte del reino. Y quien lo busca de corazón será colmado. Porque Dios no deja sin respuesta a quien lo anhela sinceramente. Cuando vivimos centrados en la providencia de Dios, comenzamos a liberarnos de las cadenas de la ansiedad. Esa ansiedad que paraliza, que enferma, que nos hace vivir en un estado de continua expectativa, temiendo siempre lo peor, y olvidando que cada día trae consigo una gracia particular, una fuerza nueva, una oportunidad de confiar, de crecer, de entregarse nuevamente al amor de Dios. Jesús no quiere que vivamos agobiados por el futuro, porque cada día trae su propia preocupación. Y si vivimos cargando con el peso de lo que vendrá, terminamos agotados, incapaces de gozar el presente, y ciegos ante las bendiciones que hoy se nos ofrecen. Por eso, confiar en Dios no es una evasión, sino una forma sabia y serena de enfrentar la vida, con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. En la lógica del mundo, la preocupación es vista como un signo de responsabilidad, como si vivir agobiado fuera señal de madurez. Pero Jesús nos propone otro camino, el de la confianza activa, el de la responsabilidad confiada, donde hacemos lo que nos toca, sin dejar que el miedo nos domine, y permitiendo que sea Dios quien lleve sobre sus hombros lo que escapa a nuestro control. Jesús no promete una vida sin dificultades, pero sí una vida con sentido, y con la certeza de que el Padre nunca abandona, que incluso en la noche más oscura Él permanece, y que nunca falta la gracia necesaria para atravesar cada tormenta. Por eso, alentar la fe en medio de la incertidumbre es un acto de valentía evangélica. Es abrazar el misterio confiando que Dios escribe derecho incluso en los renglones torcidos de nuestra historia.
Este pasaje del Evangelio nos exhorta también a vivir con una mirada de gratitud. No fijándonos solo en lo que falta, sino reconociendo con humildad y alegría lo mucho que hemos recibido. Porque quien vive agradecido cultiva un corazón generoso. Aprende a compartir, a confiar y a vivir libre de la angustia por el futuro, sabiendo que Dios no deja de bendecir, incluso cuando lo hace en silencio o de manera inesperada. Vivir sin servir al dinero, sin rendirle culto al tener, es una revolución interior que transforma todas las relaciones. Porque nos libera del egoísmo, de la competencia, del miedo a perder, y nos abre al gozo del compartir, al deseo de vivir con lo justo, y a la alegría de saber que nuestra verdadera herencia está en el cielo, donde el Padre nos espera con amor eterno, y nos alimenta cada día con su palabra viva, con su consuelo, y con su fidelidad inquebrantable. Cuando nuestro corazón decide confiar verdaderamente en la providencia divina, nuestra mirada sobre las cosas cambia radicalmente. Ya no vemos los bienes materiales como fin último, ni como motivo de competencia o miedo, sino como instrumentos pasajeros, medios al servicio del bien común, y ocasión para vivir la generosidad evangélica. Así, lo que antes era fuente de ansiedad, ahora se convierte en una posibilidad para crecer en caridad, en desapego y en fidelidad al reino. Esta transformación interior que propone Jesús no es fruto de un simple esfuerzo humano, sino obra de la gracia. Porque solo el Espíritu Santo puede darnos esa paz que no depende de las circunstancias. Solo Él puede liberarnos del temor que nace del querer controlarlo todo, y guiarnos hacia una confianza plena, serena, humilde, que sabe esperar y descansar en el corazón del Padre. Aun cuando no ve el camino claro, aun cuando todo parece incierto, Jesús no nos pide que no trabajemos, ni que dejemos de atender nuestras responsabilidades cotidianas, sino que no pongamos nuestra esperanza en lo que conseguimos con nuestras fuerzas. Que no vivamos obsesionados por la eficiencia, ni por los resultados. Que no busquemos seguridad en lo acumulado, sino que vivamos cada día con la certeza de que Dios proveerá. Como un Padre bueno, que conoce, que cuida, que sostiene. Esta enseñanza de Jesús es un bálsamo para tantos corazones heridos por el estrés, por la presión de la vida moderna, por la ansiedad que se convierte en compañera silenciosa de las noches sin sueño y de los días sin aliento. Porque en medio de una sociedad que idolatra la productividad, Jesús nos recuerda que valemos por lo que somos. Hijos amados del Padre. Y no por lo que tenemos, logramos o acumulamos. ¿Cuántas veces vivimos inquietos por cosas que nunca suceden? Por temores imaginarios. Por escenarios futuros que solo existen en nuestra mente. Y en ese afán de controlar, terminamos perdiéndonos el presente. Olvidando que el ahora es el único momento donde Dios actúa. Donde su gracia se derrama. Donde el milagro del amor acontece. Por eso Jesús nos invita a vivir hoy, sin cargar con el mañana. Vivir en la lógica del reino es reconocer que todo cuanto tenemos es don. Y que nada es nuestro en sentido absoluto. Ni siquiera la vida. Porque todo es gracia.
Todo ha sido dado para administrar, para cuidar, para compartir. Y esta conciencia nos hace humildes. Nos libera del afán de poseer. Y nos abre a la solidaridad. Al servicio. Al amor gratuito que refleja el rostro de Dios. El Señor no se cansa de repetirnos que no tengamos miedo. Que confiemos en su amor. Que no seamos como los paganos que corren tras las cosas. Porque el Padre Celestial sabe de que tenemos necesidad. Él conoce nuestro corazón. Nuestras batallas secretas. Nuestras lágrimas ocultas. Nuestras incertidumbres más profundas. Y no es indiferente. No permanece lejano. Sino que actúa silenciosamente en nuestra historia. Vivir sin miedo al mañana no es imprudencia. Es sabiduría evangélica. Es caminar en fe. Sabiendo que cada día trae su cruz. Pero también su resurrección. Que cada jornada tiene sus pruebas. Pero también su porción de alegría y consuelo. Que cada paso dado con amor. Aunque pequeño. Aunque débil. Construye el reino y nos acerca al corazón del Padre. El Evangelio nos llama a soltar el control. A soltar la obsesión por tenerlo todo asegurado. A vivir con las manos abiertas. Listas para recibir. Pero también para dar. Para compartir. Para servir sin miedo. Porque sabemos que el Padre nunca deja de proveer. Que siempre llega a tiempo. Que sus caminos no son nuestros caminos. Pero siempre conducen a la vida. Cuando aprendemos a vivir con esta confianza. Con esta paz que viene de lo alto. Nuestra vida se convierte en testimonio. En profecía viva. En anuncio silencioso pero poderoso de un Dios que cuida. Que provee. Que acompaña. Que no se olvida. Y que nos invita cada día a caminar sin temor. Confiando como niños en los brazos del Padre. Seguros de que su amor es más fuerte que cualquier incertidumbre. El corazón humano ansía seguridad. Pero solo Dios puede dársela plenamente. Porque todo lo demás pasa. Cambia. Se desmorona. Pero su palabra permanece. Su fidelidad no falla. Su promesa se cumple. Y por eso, cuando anclamos nuestra vida en Él, aunque todo tiemble, permanecemos firmes. Como casa construida sobre roca. En cada situación difícil, el Señor repite su llamado a confiar. No teman. Soy yo. Estoy aquí. No están solos. No se angustien por el mañana. Y esta voz, si la escuchamos en lo profundo del alma, si dejamos que cale en nuestro ser, nos devuelve la esperanza, nos renueva la alegría, y nos lanza nuevamente a vivir con confianza. Las palabras de Jesús tienen poder porque vienen de un corazón que conoce al Padre, que vive en plena comunión con Él. Y por eso nos enseñan no desde la teoría, sino desde la experiencia profunda de saberse amado, sostenido, protegido por las manos del Padre Celestial. Y si Él, el Hijo Eterno, vivió así, cuanto más nosotros, que hemos sido hechos hijos en Él, ¿deberíamos vivir de la misma manera? Dejar de servir al dinero no es dejar de trabajar, sino cambiar la motivación del corazón.
Ya no vivir por el lucro, sino por amor. Ya no hacer las cosas por codicia, sino por justicia. Ya no acumular, sino repartir. Y esa transformación solo puede darse en quienes han encontrado en Dios su verdadera riqueza, su tesoro escondido, su alegría plena. Vivir según este Evangelio es vivir contracorriente, porque el mundo nos grita lo contrario, que hay que asegurar, prever, guardar, acumular. Pero Jesús nos enseña el arte de soltar, de confiar, de vivir con lo necesario, de contentarse con lo justo. Y esa libertad interior es el mayor tesoro que podemos poseer. Por eso, vivir el Evangelio de Mateo 6, 24 a 34 es entrar en una nueva lógica, donde no mandan las preocupaciones, sino la confianza, donde no gobierna el miedo, sino la paz de los hijos de Dios, donde no se adora al oro, sino al Señor que lo creó todo, y que todo lo dispone con amor y sabiduría. El discípulo que vive así se convierte en signo del reino, en testimonio de que otra vida es posible, en semilla de esperanza en medio de un mundo que corre sin rumbo, que se ahoga en preocupaciones, que olvida que hay un Padre en el cielo que cuida de sus hijos. Jesús nos devuelve la paz que habíamos perdido. Esa paz que nace no de tener todo bajo control, sino de sabernos sostenidos por un amor más grande, por un Padre que no falla, y que nunca se cansa de proveer. Aún en la oscuridad, aún cuando no lo vemos. En cada palabra del Evangelio, Jesús nos devuelve la dignidad. Nos llama hijos. Nos recuerda que somos amados. Y que nada, absolutamente nada, escapa a los ojos del Padre, que ve en lo secreto y obra maravillas incluso donde nosotros vemos vacío. Vivamos pues este Evangelio con fe viva, con confianza renovada, con el corazón abierto al reino, sabiendo que si buscamos primero a Dios, todo lo demás, absolutamente todo, nos será dado. Porque Él nunca defrauda. Y su promesa es fiel, ayer, hoy, y siempre. Cuando el alma aprende a descansar en la providencia divina, deja de correr detrás de las promesas vacías del mundo, y comienza a caminar al ritmo del Espíritu, con la certeza de que cada paso, si es dado desde la confianza y la obediencia, es sostenido por la mano amorosa del Padre Celestial, que nunca deja caer a los suyos. Ni siquiera cuando la noche se extiende, ni cuando el camino se torna incierto. Porque Él es fiel. Incluso cuando nosotros dudamos. Muchos de nuestros sufrimientos nacen del afán por tenerlo todo asegurado. Del temor constante a que falte lo esencial. De la obsesión por evitar cualquier riesgo. Y en ese esfuerzo por controlar cada detalle, perdemos la paz. Cerramos el corazón. Nos volvemos esclavos de nuestros propios miedos. Pero Jesús viene a liberarnos de esas cadenas invisibles. Y nos invita a confiar plenamente en la sabiduría y la ternura del Padre. El Evangelio no nos llama a la pasividad, sino a una actividad que brota de la paz interior. De la certeza de que Dios va delante, preparando los caminos, proveyendo lo necesario, levantándonos cuando caemos, y dándonos luz cuando todo parece oscuro. Por eso, quien busca primero el reino,
No pierde el tiempo. Porque pone las bases para una vida fecunda. Firme. Plena de sentido. El tesoro del corazón determina el rumbo de la vida. Y si nuestro tesoro es Dios, entonces ni el hambre, ni la enfermedad, ni la inseguridad económica pueden robarnos la paz. Porque sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza. Y esa esperanza no defrauda. No se quiebra. No se esfuma ante la adversidad. Sino que se fortalece en la prueba. Como el oro en el crisol. En los momentos de prueba. Estas palabras de Jesús se vuelven refugio. Alimento. Abrigo para el alma sedienta de consuelo. Porque cuando todo nuestro alrededor parece temblar, Él nos recuerda que su amor permanece. Que su providencia no se detiene. Que su fidelidad es más sólida que las montañas. Y que sus promesas no son palabras vacías, sino vida eterna. Qué hermoso es vivir sin ansiedad. Sin correr detrás de lo que no es esencial. Sin permitir que el miedo al futuro nos robe la alegría del presente. Porque vivir así es vivir como hijos. Es vivir en libertad. Es vivir en la verdad del Evangelio. Donde todo tiene su tiempo. Su ritmo. Su medida perfecta en el corazón de Dios. Dios no desea que caminemos agobiados. Él quiere que vivamos ligeros de equipaje. Con el corazón libre. Con las manos abiertas. Con la confianza de quien sabe que no está solo. Que hay un Padre en el cielo que cuida. Que provee. Que acompaña. Y que siempre abre caminos nuevos cuando todo parece cerrado. En cada página del Evangelio Jesús repite el mismo mensaje. No teman, confíen, no se inquieten. Y eso no es una ilusión, sino una invitación a vivir anclados en la fe. Con la mirada puesta en lo eterno. Con el alma abierta a la gracia. Y con la certeza de que en medio de las tormentas, Él camina sobre las aguas para venir a nuestro encuentro. Jesús conocía las angustias humanas. Conocía las necesidades de cada corazón. Y por eso sus palabras no son lecciones teóricas, sino expresión de un amor que comprende, que abraza, que acompaña, y que no abandona jamás. Por eso, cuando nos sentimos débiles, angustiados, preocupados, podemos acudir a Él, que es roca firme, consuelo fiel y refugio seguro. Esta enseñanza de Jesús nos desafía a revisar dónde ponemos nuestra seguridad. Si en nuestras fuerzas, en el dinero, en el trabajo, en las relaciones humanas, o en Dios. Y nos invita a elegir conscientemente a quien queremos servir. Porque nadie puede servir a dos señores. Y si elegimos a Dios, debemos permitirle reinar en cada rincón de nuestra vida. Sin reservas. Sin condiciones. Sin dobleces. Solo quien ha experimentado la bondad de Dios puede vivir así. En libertad. Sin depender de las cosas. Sin esclavizarse a los bienes. Sin quedar atrapado en la lógica del mundo. Porque ha descubierto que el mayor tesoro no está en lo que posee, sino en lo que es. Hijo amado del Padre. Redimido por la sangre del Cordero. Habitado por el Espíritu Santo. La libertad interior que nace de esta confianza en Dios es uno de los signos más luminosos del Evangelio. Porque muestra que el reino ya ha comenzado en el corazón humano. Que la buena noticia ya está transformando vidas. Que el amor vence al miedo. Que la gracia es más fuerte que la angustia. Y que vivir según Dios no es una carga,
sino una fuente inagotable de paz, de gozo y de plenitud. No se inquieten, dice Jesús. Y en esa invitación se resume todo el Evangelio de la confianza. Toda la espiritualidad de quien camina con Dios. Sabiendo que no todo depende de sí mismo. Que no todo se resuelve con estrategias humanas. Que hay un amor mayor que cuida de cada detalle. Y que ese amor nunca falla. Vivir sin ansiedad es vivir en fe. Y la fe es una luz en medio de la oscuridad. Una lámpara que no siempre nos muestra todo el camino. Pero que nos permite dar el próximo paso con confianza. Sabiendo que Dios no nos abandona. Que camina con nosotros. Que nos sostiene con su mano poderosa. Cuando Jesús dice no se inquieten, no nos está prohibiendo sentir miedo, sino invitándonos a no dejarnos dominar por él. A no permitir que el miedo gobierne nuestras decisiones. A dejar que sea la fe la que inspire nuestro actuar. Y eso requiere valentía, perseverancia y una profunda intimidad con Dios. La preocupación constante es un ladrón silencioso de nuestra paz, de nuestro descanso, de nuestra salud emocional. Y Jesús, como buen pastor, quiere rescatarnos de esa carga innecesaria. Quiere llevar sobre sus hombros lo que nos pesa. Quiere que depositemos en él nuestras ansiedades. Porque él tiene cuidado de nosotros. La mirada del Evangelio es distinta. No se deja llevar por la lógica del temor, sino por la lógica de la confianza. Y quien se deja renovar por esa mirada aprende a vivir con otra actitud. Con una paz serena. Con una esperanza activa. Con una disponibilidad plena a lo que Dios quiera obrar en cada momento. Jesús nos ofrece un descanso que el mundo no puede dar. Un descanso profundo. Que nace del alma que se experimenta incluso en medio de la tribulación. Porque es fruto de la fe. Del abandono confiado. De la certeza de que Dios está en control. Y de que todo. Absolutamente todo. Coopera para el bien de los que lo aman. Si dejamos que este Evangelio transforme nuestro corazón, veremos frutos abundantes. Seremos más libres. Más disponibles para amar. Más generosos. Más pacíficos. Y comenzaremos a vivir como verdaderos hijos de la luz. En medio de un mundo que muchas veces vive en tinieblas. Jesús, nuestro Maestro y Señor, nos invita a no servir a las riquezas. A no vivir para acumular. Sino a vivir para confiar. A poner nuestra seguridad en el amor eterno del Padre. A buscar primero su reino. Y a dejar que todo lo demás, con la medida justa y perfecta, nos sea dado por añadidura. Buscar primero el reino de Dios no es simplemente una recomendación espiritual. Es una prioridad existencial. Una orientación profunda del corazón. Una decisión que reorganiza nuestra vida. Nuestros afectos. Nuestros sueños. Y nuestras acciones. Cuando el reino es lo primero, entonces todo lo demás encuentra su justo lugar. Porque dejamos de vivir para nosotros mismos. Y comenzamos a vivir para Dios. Y para los demás. El reino de Dios no es una utopía lejana. Es una realidad que comienza en lo profundo del alma. Cuando dejamos que el amor de Dios reine en nosotros. Cuando permitimos que su palabra transforme nuestra lógica. Cuando aprendemos a ver con sus ojos. A sentir con su corazón. Y a actuar con su misericordia. Solo entonces comprendemos que todo lo demás, incluso lo material, incluso lo urgente, pierde poder sobre nosotros. El Evangelio de este día nos confronta con una verdad fundamental.
Que el corazón humano no puede dividirse entre dos amores. Que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Porque el dinero esclaviza, endurece y nos aleja del otro. Mientras que Dios libera, ablanda el corazón y nos hace hermanos. Por eso, elegir a Dios como único Señor es elegir la libertad, la fraternidad y la plenitud verdadera. Muchas veces creemos que si no nos preocupamos, las cosas no saldrán bien. Que si no tenemos el control, todo se vendrá abajo. Pero Jesús nos dice lo contrario. Que la preocupación no añade ni un instante a nuestra vida. Que no nos hace más sabios, ni más fuertes. Solo nos roba la alegría. Y nos ciega para ver la mano de Dios que actúa a nuestro favor. Incluso en lo oculto. Vivir confiando en Dios es también un acto de humildad. Porque reconocemos que no somos autosuficientes. Que necesitamos su ayuda, su guía, su provisión. Y que solos no podemos. Por eso, cuando dejamos de buscar todo por nuestra cuenta, y nos abrimos a su voluntad, descubrimos que la paz no está en tener más, sino en depender más de Él. Cada día trae su propio peso, su carga concreta, sus desafíos y sus bendiciones. Y Jesús nos invita a vivir ese día. No el de mañana, ni el de la próxima semana, sino el de hoy. Porque ahí está su gracia, su presencia, su luz. Y cuando aprendemos a habitar el presente con fe, cada jornada se vuelve una oportunidad para amar, servir y construir reino. Vivir con la confianza que Jesús propone es como caminar sobre las aguas. No porque no haya olas, sino porque sabemos que Él está ahí, tomándonos de la mano, guiando nuestros pasos, sosteniéndonos cuando tambaleamos y levantándonos cuando caemos. Por eso, la confianza en Dios no es ingenuidad. Es una decisión consciente de no dejarse dominar por el miedo. La mirada de Jesús sobre la vida es liberadora. Porque no nos pide que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que las asumamos desde otra perspectiva. Con el corazón en paz. Con la mente clara. Con la confianza de que todo, absolutamente todo, está en manos del Padre. Y que por eso, nada puede quitarnos la serenidad cuando vivimos en su presencia. Hoy en medio de tantas voces que nos empujan al temor, a la angustia, a la búsqueda frenética de seguridad, el Evangelio de Jesús resuena como un grito de esperanza, como una melodía que calma el alma, como una lámpara que nos devuelve el sentido profundo de la vida. Porque nos recuerda que no estamos solos. Y que el Padre siempre está cuidando de nosotros. Terminar esta reflexión no significa cerrar la enseñanza, sino abrir el corazón a un nuevo modo de vivir. A una espiritualidad anclada en la confianza, en la entrega, en la certeza de que el Padre sabe lo que necesitamos. Y nunca dejará de cuidarnos. Si buscamos primero su reino. Si amamos con generosidad, si caminamos con fe. Entonces, todo, absolutamente todo nos será dado por añadidura. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.